La temporada de 2024 dentro de la Fórmula 1 fue una extremadamente peleada, igualada en muchos aspectos entre diferentes equipos y pilotos. Este año nos regaló momentos de pelea intensa. Lo mejor de todo es que fue en las diferentes zonas de la parrilla. De esta manera exigió al máximo a los equipos para el desarrollo de sus monoplaza y a los pilotos para exprimir al máximo el potencial de sus autos. Todo necesitaba estar en una perfecta sincronía. Por supuesto que esto se necesita año con año, pero lo innegable es decir que en este 2024 todo tuvo que aumentar en cuanto a la eficiencia. Pilotos, ingenieros, mecánicos, jefes de escudería, estrategias. Y justamente ese es el tema del que vamos a estar hablando en este video. Analizaremos el desempeño de cada uno de los equipos y sus pilotos, pero, por supuesto, colocándolos en el contexto en el que se encuentran todos. El orden en este video será de la peor organización a la mejor de todas. Todo será con base en su desempeño, los recursos que tengan, el personal, los pilotos, etc. Así que vayamos de lleno a todo lo que tenemos que decir. Comenzaremos con la que yo considero es la decepción absoluta de este 2024. Aston Martin simplemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Llegaron a sorprender absolutamente con su AMR23. Asombraron con Dan Follows en su momento. Conseguían podios y habían momentos en los que parecía que podían llegar a dar ese salto para pelear por algo más. Pero esta temporada dieron un retroceso significativo. Nos referimos que desde la primera fecha su alcance era solamente la zona media. Si pensamos en Bahrein, por ejemplo, que fue el primer compromiso, llegaron a la 9ª posición con Fernando Alonso, que en este caso es el piloto que ha tenido mejores resultados. El asturiano logró estirar el alcance de ese auto, llegando a pelear por puntos de manera consistente en la primera parte de la temporada. En ocasiones estaban igualados en contra de Mercedes o hasta Ferrari. Su base no era la mejor, pero su potencial era interesante si llegaban a evolucionarlo de manera efectiva. En la carrera inaugural de 2024 quedaron novenos con Alonso, en Arabia Saudita quinto, en Austria octavo, en Japón sexto, en China séptimo, en Miami noveno. Es decir, no eran los mejores resultados, pero estaban permanentemente en la pelea. El problema fue que las mejoras simplemente no funcionaban. Dan Follows volvió a fallar en su papel de director técnico. El que se pensaba que era el alumno más avanzado de Adrian Newey no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de él. El contraste se pudo llegar a ver a partir de Países Bajos, en donde su máximo alcance era la 10ª posición, algo que reflejaba una realidad preocupante para el equipo de Lawrence Stroll. Y es que a pesar de llegar a tener las instalaciones más modernas de toda la categoría reina, no lograban reflejarlo en cuanto al rendimiento del auto, y en la lucha evolutiva fueron barridos completamente por Ferrari, McLaren y Mercedes, que en su momento llegaron a iniciar con el mismo potencial algunos de ellos. Especialmente Mercedes es el que estaba más cercano y que al final de campaña quedó sumamente lejos del equipo británico. Como equipo podemos llegar a decir que son la decepción absoluta, al grado en el que Lawrence tuvo que hacer un esfuerzo multimillonario para atraer al que muchos consideran el mejor diseñador aerodinámico de toda la historia de la Fórmula 1. Un rol que se suponía ya estaba cubierto con Follows, pero después de verlo ocurrido en 2024 era evidente que necesitaban un cambio radical sí o sí. Por esta razón anunciaron con bombo y platillo a uno de los responsables de haberle quitado el dominio absoluto a Mercedes en 2021. Pero está de más decir que fue lo único bueno que hizo Aston Martin durante el año, contratar a Newey, porque en cuanto al auto quedaron muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. En cuanto a los pilotos, Fernando Alonso se lleva un sólido 9 de calificación. Sabemos que el bicampeón del mundo explota perfectamente el potencial del auto, llevándolo un escalón más allá en bastantes ocasiones, algo que ha hecho durante toda su carrera y en esta campaña no fue la excepción. Fue un contendiente permanente en la zona de unidades cuando el auto no estaba ni para estar ahí. Su mejor resultado del año en la primera parte fue el top 5 en Arabia Saudita, algo de mucho mérito, y en la segunda parte Azerbaiyán fue su mejor resultado con una 6ª posición, al igual que Qatar
séptimo, a pesar de que ya estaban siendo sumamente superados, no solamente por Mercedes, Ferrari o McLaren. Alpine y Williams en ocasiones ya estaban por encima de la MR24, algo que refuerza mi punto, y es que los de Mike Crack simplemente no salieron de ese bache durante todo el año. Por eso lo que consiguió Alonso es muy meritorio. El 9 es una calificación perfecta para él, aunque no podemos llegar a decir lo mismo de su compañero de equipo. Lance Stroll tiene una calificación de 4 para este año. Muchos hablan de otros pilotos que llegaron a decepcionar en la campaña, pero lo que hizo Stroll se lleva las palmas. A pesar de que no tiene el foco mediático en él, es perfectamente sabido que el canadiense es el protegido de Aston Martin, lo cual agrava todo todavía más, porque a pesar de todas las herramientas que se le han llegado a dar, no ha sido ni la sombra de Fernando Alonso. Iniciemos con un dato duro, y es que Lance ha sido capaz de puntuar únicamente en 6 carreras del año: Bahrein, Austria, Emilia-Romagna, Canadá, Gran Bretaña y Hungría. Es decir que en 18 compromisos quedó fuera de la zona de puntos, mientras su compañero sí lo hacía, llegando a terminar en la 19ª posición en algunas ocasiones. Y por supuesto no podemos olvidar ese bochornoso momento cuando en Brasil se atascó solo en la grava en la vuelta de formación. Un año desastroso para el canadiense, que simplemente no supo corregir el rumbo. Un año complicado para Aston Martin y sus pilotos, porque además de todo sabemos que Alonso fue exigido de más. El siguiente en este listado puede llegar a sorprender por su saldo final, y me refiero a la cantidad de puntos tan pequeña que llegaron a obtener al final de la temporada. Sauber tenía uno de los presupuestos más reducidos porque en 2023 terminaron penúltimos en el campeonato de constructores. Debían acertar en el concepto para llegar a tener una temporada sólida, pero lastimosamente para ellos sus ingenieros no lograron encontrar algo más de rendimiento con el concepto del año anterior. Por esta misma razón, desde el inicio estaban situados en la zona baja de la parrilla, algo que no llegaron a solucionar porque les costó bastantes evoluciones tener un auto lo suficientemente competitivo para pelear por puntos. Una situación bastante parecida a la del año anterior, en donde sí llegaron a llevarse algunos puntos. La diferencia acá es que los equipos que estaban siendo sus rivales llegaron a tener mejor desempeño en la lucha evolutiva, por lo que a pesar de que no comenzaron como los últimos, los más débiles, sí llegaron a hacerlo después de que llegó el primer paquete de mejoras para las demás organizaciones, y desde ahí su tendencia no cambió. Además de todo, tenemos que llegar a ver el contexto, y es que había una pelea interna por el control del equipo. Andreas Seidl estaba más concentrado en poder llegar a ganar esa pelea que en mejorar el rendimiento del equipo, y por esa misma razón llegó a ser destituido. Sabemos que llegaron a contratar a Mattia Binotto como cabecilla del área técnica, lo cual fue un movimiento acertado, además de Jonathan Whitley como jefe de equipo para 2025. Un complemento perfecto para el futuro de este proyecto, que en este caso cambiará su nombre para Audi. Así que estos años serán simplemente de transición, no tienen apuestas grandes por lo que se puede llegar a ver. Respecto a sus pilotos, Valtteri Bottas se lleva una calificación de 7. El finlandés tuvo un año complicado porque en esta ocasión Yu Guanyu lo superó. Su tendencia fue un poco más inconsistente que en algunos otros años. Sufrió bastante con el monoplaza para llegar a ejecutar algo interesante. Estuvo bastante relegado por bastantes carreras. Sus resultados fueron muy discretos: 19º en Bahrein, puesto 17 en Arabia, 19º una vez más en Países Bajos, 18 en Las Vegas, y su mejor puesto fue el número 11 en Qatar. Fue un paso muy complicado el de Sauber esta campaña. De hecho, Yu Guanyu, a pesar de que tuvo mejor rendimiento general y los únicos puntos del equipo en el año, no estuvo tampoco tan alejado de su compañero de equipo. En Bahrein estuvo a punto de llevarse la primera unidad del año, quedando 11º, pero esto es muy engañoso porque quedó sumamente alejado de la 10ª posición. Y claro, su mejor resultado fue esa 8ª plaza en Qatar. Ahí es en donde los Sauber estaban empezando a tener cierto nivel. Lastimosamente para esta organización todo llegó en la penúltima carrera. Ya no llegaron a tener ese margen de maniobra, lo cual es bastante lastimado
lastimoso. Yu Wenyu en este caso se lleva un 8 de calificación por su año. Fue un poco más consistente que Valtteri al final de la campaña. Y todo en uno de los peores equipos hablando del presupuesto, porque estuvieron condicionados a su penúltima posición en 2023. Además de que los líderes actualmente están completamente enfocados en 2026. Este equipo en particular llegó a tener un buen rendimiento al inicio del año, ya estaban sumando puntos en la tercera carrera, y de hecho parecía que podían estar peleando por la cima del resto, es decir, en la zona media, pero la mancha que se le puede llegar a colocar a ellos en particular es el tiempo que tardaron en cambiar a su piloto. Como te mencioné, el nivel de este auto era realmente competitivo. Si hacemos un contraste en este caso, podemos llegar a decir que en las primeras 8 carreras, Yuki llegó a puntuar en 5 de ellas, mientras que Ricciardo no pudo hacerlo en ninguna de estas carreras. De hecho, lo dejaron demasiado tiempo, 18 carreras en total en la que perdieron puntos valiosos. Ricciardo estuvo en 18 competencias durante 2024 y solamente pudo puntuar en 4 ocasiones. Una de ellas fue la sprint de Miami, la carrera de Canadá, la carrera de Austria y una 10ª posición en Bélgica. La presión interna y externa fue demasiada y el australiano terminó siendo descartado. Los resultados no acompañaron para un piloto que pretendía quedarse con un asiento en Red Bull, y a pesar de haber sido respaldado completamente por Christian Horner, al final fue descartado. Por esta misma razón, Daniel se lleva una calificación de 4. Mientras tanto, su compañero de equipo llegó a tener buenos resultados. Sufrió con el monoplaza en algunos momentos. Llegó a tener esos chispazos de enojo en contra de sus ingenieros, un punto que sabemos que debe de corregir, pero durante el año fue consistente cuando el monoplaza se lo permitió, llegando a sumar 30 puntos en total durante el año, una cifra que por supuesto no estaba dentro de los planes porque apuntaban más alto, pero supo adaptarse a la perfección a su monoplaza. Por esta razón, Yuki se llevó una calificación de 8, aunque no son los únicos pilotos dentro de este equipo. Como ya mencioné, Ricciardo al final fue sustituido y en este caso quedó Lawson como piloto del equipo RB Visakashap. El neozelandés es ampliamente criticado por su actitud y egocentrismo, eso no es algo que se pueda llegar a negar, pero su capacidad también es más que evidente. Desde el primer Gran Premio en el que estuvo presente, pudo conseguir puntos. En México no le fue tan bien. Sabemos también del capítulo polémico que vivió en contra del piloto que corría en casa, algo que afectó también a la organización por lo que estaba peleando en ese momento Checo Pérez. Volvió a puntuar en Brasil, aunque luego de esto simplemente quedó muy por debajo de lo que se había pensado. En Las Vegas 16º, en Qatar 14º y en Abu Dhabi 17º. Si tomamos un balance con su compañero de equipo, en Las Vegas quedó 9º el japonés. Por lo tanto, podemos llegar a decir que lo que sucedió en Nevada fue culpa del neozelandés. Con tan pocas carreras es complicado llegar a encontrar una evaluación correcta, aunque, seamos honestos, respondió positivamente a la exigencia. Por lo tanto, se le puede dar una calificación de 8. Tuvo un buen nivel, pero también es cierto que entre los errores y su actitud no ayudaron en nada al cierre de campaña que llegó a tener. Vamos a ver si el equipo menor de Red Bull puede llegar a entregar un auto más competitivo para sus pilotos la próxima campaña. Este fue uno de los equipos que presentó la peor evolución de todas, de lejos. En 2023 llegaron a ser el mejor de la parrilla media porque Aston Martin todavía estaba un escalón más allá. Quedaron por debajo de los británicos y parecía que podían llegar a mejorar todavía más. Pero en 2024 dieron 3 pasos hacia atrás. Comenzaron la temporada siendo uno de los 2 equipos más débiles de toda la parrilla. En cuanto comenzaron a llegar las evoluciones, parecía que podían llegar a estar dentro de los puntos, pero la inconsistencia es un factor que estuvo persiguiéndolos durante toda la campaña. Su auto fue bastante pobre en cuanto a las capacidades. Las evoluciones llegaron a darle ciertas oportunidades a sus pilotos, pero la realidad es que habían llegado a ser superados en amplias ocasiones por Aston Martin, Williams, RB y también por Haas. Claramente en la última etapa de la temporada llegamos a ver ese gran resultado en Brasil, una adaptación perfecta a las exigencias, acompañado todo de una estrategia infalible que los llevó al doblete en el podio.
no es poca cosa. Gasly y Ocon consiguieron el 2-3 en Sao Paulo. Este resultado salvó prácticamente su temporada, porque estaban muy relegados a comparación de Haas y RB. No se demerita en absoluto ese resultado, pero una fecha no define toda tu temporada. Al igual que Sauber, presentaron ciertas fricciones internas, y esto repercutió de manera directa en los resultados de Alpine, llevando al potencial fracaso a la organización que ya anunció el cierre de su división de unidades de potencia. Como equipo fue uno de los peores, aunque es cierto que tuvieron un cierre fuerte. Por esta razón se colocan tan abajo en el listado. Hablando de sus pilotos, tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon llegaron a exprimir muy bien ese auto, y cuando se les presentaban las oportunidades, las aprovechaban aunque estas eran mínimas. Quien llegó a presentar ciertas deficiencias en cuanto a la adaptación porque sufrió más que su compañero en este caso fue Ocon, llevándose puntos importantes es cierto, pero errando en muchas ocasiones la puesta a punto. Al final llegó a perder la lucha con su coequipero, que es la referencia inmediata por llamarlo de alguna manera. Aunque si somos justos hay cierto contexto detrás, y es que es bien sabido que Esteban no tenía una muy buena relación con el recientemente integrado o reintegrado Flavio Briatore, y desde que este asesor arribó al equipo francés, la relación cambió completamente con el piloto número 31 de la parrilla. Así que siendo justos podemos llegar a darle una calificación de 7. Gasly por otro lado supo adaptarse en diferentes momentos cuando era muy complicado hacerlo con ese auto en particular. En la etapa final de la primera parte de la temporada, supo puntuar en 4 carreras seguidas, además de conseguir ese doblete con Ocon en Sao Paulo. Y por supuesto podemos llegar a mencionar el cierre que llegó a tener, porque fue muy consistente, estando siempre en esa Q3, terminando top 5 en Qatar y compitiendo por esos puestos también en Abu Dhabi, lo cual indica que empezaba a sentirse más confiado con el auto, exprimiendo al máximo su potencial. Por esta razón se le puede llegar a dar un 9 al francés, porque fue esa clave para que consiguieran una vez más la 6ª posición, hablando del campeonato de constructores. Le deben a Gasly esos puntos vitales finales con los que consiguieron derrotar a Haas y así quedar otra vez como el mejor del resto. Evidentemente no podemos decir absolutamente nada sobre Jack Doohan. Una carrera con tan poco tiempo de adaptación es complicado llegar a evaluarlo. Ahí es donde Alpine también tuvo puntos menos por exponer de esa manera a un novato. Veamos si pueden llegar a aprender de su error y colocar una base mucho más fuerte para 2025. Cerraremos con el último equipo del día de hoy. Mañana veremos a los primeros 5. Por ahora el 6º es Williams. Y sí, yo entiendo que tiene mucho menos puntos que las organizaciones que acabamos de ver. Pero lo que hizo James Wolves con este presupuesto tan limitado, condicionado absolutamente por los daños que ocasionaron sus corredores, es sencillamente impresionante cómo se llegaron a adaptar. Con un inicio bastante débil si somos completamente honestos. Pero consiguieron una adaptación efectiva gracias a sus evoluciones, que es la parte fuerte del equipo Williams, o por lo menos eso es lo que han llegado a mostrar. Y si a esto le sumamos que en cuanto a recurso humano, hablando de ingenieros y mecánicos, son los más castigados, esto también tiene un valor mucho mayor. Por esta misma razón está tan arriba en el listado, siendo junto con Haas uno de los presupuestos más pequeños de la categoría reina, dependiendo casi al 100% del presupuesto que te deja el campeonato de constructores. Su error más grande en este caso fue haber dejado por tanto tiempo al piloto norteamericano Logan Sargent. El corredor simplemente no fue capaz de dar el ancho dentro de la Fórmula 1. Compitió hasta la fecha número 15 en Países Bajos y en ninguna de las carreras consiguió puntuar. Al contrario, condicionó y mermó las evoluciones del año por daños en su monoplaza, lo que cambió totalmente la estrategia del año para Wolves y compañía. Logan consiguió su mejor resultado en el Gran Premio de Gran Bretaña con una 11ª posición y se va con una calificación de 0 por los resultados que llegó a conseguir. Solamente en una ocasión consiguió salir de los últimos
15 lugares. Y al final, como ya mencioné, fue muy costoso monetariamente hablando, con todas las mejoras que llegó a prescindir el equipo Williams por las reparaciones a los autos. En cuanto a la referencia, en este caso fue Alexander Albon. El británico tailandés consiguió puntuar en 4 ocasiones, teniendo su mejor resultado en el Gran Premio de Azerbaiyán, una séptima posición para el FW46. En la etapa final llegaron a sufrir bastante con situaciones de fiabilidad y otros choques por parte de los dos pilotos que estaban activos en ese momento. Como organización llegaron a cumplir porque entregaban autos relativamente competitivos para las limitaciones que tenían. Habían carreras en las que estaban siendo fuertes, pero algunos errores de sus pilotos afectaron y bastante lo que tenían de vistas al futuro. En esta ocasión, Alexander Albon se llevó una calificación de 8, porque es cierto que llegó a cometer ciertos errores que le costaron puntos importantes y presupuesto vital para Williams. Aunque, como otras organizaciones, no son los únicos pilotos que estuvieron activos a lo largo de la campaña, porque en este caso también estuvo Franco Colapinto. El argentino había estado sorprendiendo y bastante. En Italia consiguió una buena posición a comparación de su compañero de equipo. En Azerbaiyán logró puntuar, lo que es un logro con ese auto. En Singapur se quedó al borde. En el Gran Premio de las Américas se llevó otro punto más, lo cual estaba siendo una gran muestra de su capacidad. Lastimosamente para Colapinto, la consistencia se vio interrumpida a partir de Brasil, en donde tuvo algunos accidentes, lo que también mermó el presupuesto y borró para toda la campaña algunas mejoras que habían llegado para el auto. La tendencia a partir de ahí fue negativa porque en Las Vegas tuvo otro accidente en la clasificación. En Qatar tuvo un retiro, aunque no fue su culpa, fue un incidente de carrera en la salida. Y finalmente en Abu Dhabi una situación de fiabilidad hizo que su campaña terminara de manera abrupta. Se llevó 5 puntos importantes, lo que muestra una capacidad para poder estar dentro de la categoría reina, por supuesto. La calificación del argentino se queda en 8, porque tuvo ciertos errores clave que le quitaron la posibilidad de estar presente en puntos, aunque no se le puede demeritar el hecho de que supo adaptarse rápidamente a las exigencias en una emergencia del equipo. Por ahora parece que el piloto formará parte de la reserva de Williams mientras espera su oportunidad, por lo menos eso es lo que se sabe hasta el momento. Todo parece indicar que Wolff tendrá que hacer magia una vez más, porque a pesar de que tendrá una dupla con más experiencia entre Albon y Carlos Sainz, el presupuesto es tan bajo que priorizarán 2026 según sus mismas declaraciones, lo que deja ver que 2025 será solamente una transición y no será priorizado por el jefe del equipo. Veremos qué es lo que pasa, porque una vez más pueden llegar a sorprender. Esta es una organización que ha llegado a explotar al máximo lo poco que tienen, aunque existe otro equipo que les ganó la partida en esa área. Pero eso lo veremos este sábado en la segunda parte de este listado de 2024, en donde estoy seguro que te sorprenderá el orden que tendremos para el top 5, además de las calificaciones de algunos de los pilotos. Pero por ahora esta fue la parte número 1. Si estás de acuerdo con el orden y la calificación de los pilotos, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Y si no, también déjame tu listado, qué es lo que piensas de cada uno de ellos y cuál sería tu orden. Suscríbete si quieres estar siempre bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Deja tu like si te gustan este tipo de videos. Yo me despido, pero ya lo sabes, nos vemos en el siguiente video.